Rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, gracias, las 7:45. Gracias, transmitimos en vivo y en directo desde Querétaro. Querétaro, le comentábamos también al principio de este espacio de noticias que los Estados Unidos han restringido el asilo a quienes cruzan México, deberán pedir refugio a nuestro país, así lo señaló el canciller mexicano. Declaró pues en desacuerdo formal con la nueva política implementada por el gobierno norteamericano. Rechaza que México se convierta en el tercer país seguro, como se ha dado en llamar esta normatividad que fue anunciada por los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior de los Estados Unidos. Señala que quienes no solicitaron asilo pues en al menos un tercer país fuera del suyo no tendrán la posibilidad de hacerlo pues al llegar a los Estados Unidos. Está en la línea telefónica, le agradezco, nos vamos a enlazar a San Antonio, Texas. Allí hay un abogado de origen mexicano, por cierto, que es Ignacio Pinto, es parte justamente del despacho Pinto León Law Firm, pues él se ha dedicado de manera voluntaria, ellos se han dedicado de manera voluntaria a pues a atender, a trabajar, a representar a cientos, miles de migrantes allá en los Estados Unidos. Se han comprometido también con la comunidad con un alto sentido de responsabilidad para que pues se puedan no solamente defender y hacer valer los derechos humanos, sino al mismo tiempo frenar estas deportaciones masivas que ha anunciado el gobierno norteamericano a través de los tribunales de inmigración, buscando para ellos, para los migrantes, muchos de ellos de origen mexicano, otros también, o incluso de otros países en el mundo entero, pues buscar consuelo, refugio, ayuda, gestionar el estatus temporal y permanente en los Estados Unidos para que estas personas puedan también puedan tener sus derechos humanos a salvo mínimamente, básicamente. Agradezco mucho en la línea telefónica, mi querido Nacho Pinto, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aurelio Peña, encantado como siempre estar en tu programa y pues lo dices muy bien, el reto que tenemos ahora frente a este ambiente adverso Sí. Por designio y propósito ha implementado el presidente Trump, pero pues trabajando todos los días con mucho gusto. Claro. ¿Qué hacen? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué tienen que hacer muchas personas que tienen aquí en Querétaro, que tienen familiares allá en los Estados Unidos, que tienen una situación todavía no definida, no tienen su residencia, en fin, tienen ya muchos años, muchos de ellos? ¿Qué deben hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el ambiente allá en los Estados Unidos sobre este tema que tiene que ver con esta relación entre México y los Estados Unidos, mi querido Nacho? Pues es un ataque que viene por varios flancos. Uno de ellos se anunció esta semana operativos masivos para deportar a personas de los Estados Unidos. Hizo el presidente Trump en junio, dijo que daba un espacio para que se solucionara el problema migratorio. Anunció que el domingo comenzaba definitivamente y fue una sensación de temor e incertidumbre en buena parte de la población migrante que no tiene estatus migratorio válido. No se ha traducido, y esto es importante decirlo hasta hoy, no se ha traducido en operativos masivos que hemos estado viendo. Obviamente los consulados de nuestros países, principalmente el mexicano, que es quien tiene más presencia, ha estado trabajando con las autoridades y con la comunidad en informar. También nosotros hemos estado sumados a este esfuerzo y en general, pues una sensación de zozobra que sí llega, pero que afortunadamente, como se da con tiempo la amenaza, se puede pasar este mensaje, ¿no? De que primeramente los recursos que tiene, una cosa es la declaración del presidente y otra la realidad, como muchas veces le ha pasado a este presidente Trump, y los recursos humanos y operativos que tiene son limitados, no tienen dónde poner a la gente, hombre, no tienen cómo detenerla. Pero por supuesto, si se hacen operativos, aunque sea a una escala mucho menor, pues afecta realmente no nada más a la persona que detienen, sino a la familia, al entorno y a la sociedad, porque, como decías, miles, se estima que millones de personas, de seres humanos, están aquí sin estatus migratorio válido, pero que sin embargo contribuyen a la sociedad todos los días. Entonces la afectación es para todos. Algo que nos llegó de sorpresa fue el anuncio que hicieron ayer, ya que eso es mención, en donde dice el presidente con la autoridad que estima tener,
ahora cualquier persona que llegue por la frontera sur específicamente, es decir, es un tema con México, porque su objetivo principal es frenar el flujo de centroamericanos que llegan por nuestro país, por México, efectivamente no podrán pedir asilo si pasaron por un tercer país distinto al suyo antes de llegar a Estados Unidos por la frontera sur, es decir, tiene que ser México, Guatemala, El Salvador, Belice, alguno de estos. Son muy contadas excepciones, a menos que demuestre que fue víctima de tráfico de personas, a menos que demuestre que pidió asilo en este tercer país, en el caso de México, y le fue negado. Pero hombre, México también tiene recursos limitados para procesar peticiones de asilo. Se estima que hay 100,000 peticiones de asilo pendientes en México. Entonces, esto es un cuento de nunca acabar, o a menos que demuestre que transitó por países que no son parte de los convenios y tratados internacionales sobre refugiados. Pero claro, México lo es, Guatemala lo es. Entonces, prácticamente está cerrando la puerta a la frontera sur. No únicamente afecta a quienes no afectan a mexicanos, por cierto. Si un mexicano viene a pedir asilo, pues no pasó por un tercer país, pero sí afecta no nada más a centroamericanos, también a venezolanos, que hemos estado viendo números grandes que vienen por la crisis humanitaria que tienen, y de africanos, chinos, cualquier persona prácticamente. Sí, incluso, por eso decía también, incluso de otras nacionalidades que de repente llegan por alguna razón, incluso hasta por México, hacia los Estados Unidos, y que vienen de China o que vienen de otros países de Europa, en fin, y que pues vienen a incorporarse a la economía norteamericana. Estoy platicando con Ignacio Pinto. Nacho Pinto es abogado, además justamente tiene un programa, Radio María, en donde pues conduce este programa de manera semanal que tiene que ver con la atención voluntaria a migrantes allá en los Estados Unidos. Ha sido también asesor en el Consulado General de México en Houston como abogado consultor, y desde hace muchos años Ignacio Pinto ofrece asesorías gratuitas justamente para pues todas aquellas personas que requieren, que necesitan atención ante este tipo de realidades. Te pregunto, mi querido Nacho Pinto, esta disposición que ha anunciado recientemente el gobierno norteamericano hará más eficaz, más eficiente la disminución por lo menos de personas, de migrantes que vayan hacia los Estados Unidos. ¿Servirá realmente para evitar que los migrantes puedan seguir llegando como quiere el presidente norteamericano hacia el país del norte, o se convertirá en una disposición que puede llevar al fracaso, a la propuesta política que representa también el presidente Donald Trump pensando en la reelección, mi querido Nacho? Sin duda, el tema de la reelección está en la mente del presidente cuando busca esto. No limita necesariamente la llegada de personas, pero sí la capacidad de que se queden aquí. Ahora, otra cosa, el presidente pone y los tribunales disponen, es obligado que va a haber demandas judiciales, como ha pasado con muchas otras medidas radicales que ha tomado el presidente Trump, y esperemos que el Poder Judicial, ejerciendo su función de equilibrio de poderes, pues actúa de esta manera que es absurda. Por mi punto de partida, Aurelio, eso es muy importante recordarlo, es que la ley de asilo en los Estados Unidos permite que una persona se presente en un puerto de entrada a solicitarlo, es decir, a solicitar esa protección. La gente está cumpliendo con un derecho al que tiene, y este derecho ahora le han cerrado la puerta pues, de manera arbitraria, en mi opinión. Vamos a estar bien pendientes, por supuesto, de este tema y cómo se desarrolla. Finalmente te pregunto, porque además sé que tienes agenda que atender, esto tiene que ver, tendríamos que pensar en una nueva reforma migratoria, una reforma más con una visión integral, como lo comentabas, y que abra realmente el camino para una nueva relación con los Estados Unidos, y digo México, los Estados Unidos, pero también está Guatemala preocupado, Venezuela, en esta relación con los Estados Unidos, mi querido Nacho, finalmente. Esa es la solución completa que se necesita, Aurelio. La última gran reforma fue en 1986, la promulgó un presidente republicano, Donald Reagan. La realidad pues, ha superado a lo que dicen las leyes. Se calcula que 12 millones de seres humanos están en Estados Unidos. Lo válido, estamos a punto de celebrar, Aurelio, el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Houston, por ejemplo, tuvo una parte fundamental en ese gran proyecto que fue la Apolo 11. ¿Cómo pueden los gringos haber puesto a 3 seres humanos en la luna y no pueden pasar una reforma migratoria? Eso es elemental, y esperemos que
nos toca verlo muy pronto, mi querido. Bueno, pues estaremos al pendiente. Mi querido Nacho Pinto, te mando un abrazo allá en Houston, saludos también, sé que te mueves en diferentes lugares allá en Texas, en los Estados Unidos y en otros estados también de la Unión Americana, para defender, para representar, para hacer que los derechos humanos que en algún momento planteara Tom Paine o de los que hablara Alexis de Tocqueville cuando hablaba de la Fundación de América, sirvan justamente para que pues este sueño americano no se convierta en un sueño fallido, en un sueño que incluso puede costarle la vida a miles, millones de seres humanos en el mundo entero, mi querido Nacho Pinto. Como siempre, Aurelio, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la hora. Al contrario, muy amable. Muchas gracias, mi querido abogado. Es abogado, como ya lo escuchó usted. Saludos. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Solamente le debo referir a usted que los Estados Unidos han endurecido justamente esta posibilidad de dar asilo, estas medidas que entran en vigor ya el día de hoy y que dejan fuera pues a varias los intereses o las intenciones de otros países. Por ejemplo, hablaba yo del caso de Guatemala, que también está preocupado porque tampoco acepta ser el tercer país seguro. La máxima corte determinó que el presidente Jimmy Morales, por ejemplo, el presidente guatemalteco, pues se someta a la decisión de la aprobación del Congreso y que pues no sea una decisión unilateral. Está exactamente igual México. Cabe mencionar que el gobierno de Estados Unidos ha publicado el registro federal que negará solicitudes de asilo a quienes hayan cruzado otro país para llegar a solicitarlo. La medida que entra en vigor el día de hoy elimina toda posibilidad a los centroamericanos, incluidos niños, que cruzan el territorio mexicano para llegar a la frontera a solicitar asilo. También cancela la posibilidad para todos aquellos migrantes que se encuentran ahora en ciudades fronterizas como Tijuana, aquellos muchos, decía también Nacho Pinto, africanos, haitianos, centroamericanos. Es una nueva política exclusiva para la frontera estadounidense con México, y los únicos migrantes que ahora podrían solicitar asilo en la frontera estadounidense son precisamente, como bien lo decía también el abogado, los mexicanos que huyen de la violencia en estados como Michoacán y Guerrero. La mayoría de esa nacionalidad en refugios fronterizos, como ya también nos los comentaba nuestro querido amigo y abogado allá en Houston, Texas, Ignacio Pinto, que por cierto, pues se ha dedicado en su despacho a través de este despacho Pinto León Law Firm PC, allá en Houston, a defender a miles de migrantes de origen latino rumbo a los Estados Unidos. Las 7:58 de la mañana, su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede, Querétaro. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube